que hay una energía que funciona en la expansión, que se expande. Energía que se expande. En su momento, los chinos le llamaron yin. Energía yin, que es la energía que tiene un movimiento expansivo. Y luego hay otra energía que se concentra, que tiene tendencia a concentrarse. Y aquí le llamaron yang. Esto es algo que no se puede separar. Yo lo separo aquí, Osawa lo separa aquí, René lo separa aquí, para explicarlo. Pero el movimiento del corazón es concentración, expansión. ¿Cuál movimiento es más importante para que funcione mi sistema circulatorio? Exactamente, eso no se puede separar. Mi intestino es un movimiento peristáltico. ¿Qué movimiento es más interesante? No se puede. Esto es el 1. Esto es el 1, donde no hay más importancia en el yang ni más importancia en el yin. Es el equilibrio. Cuando hay más expansión y luego hay poca concentración, no funciona. El intestino, por ejemplo, deja de evacuar, no evacuamos normalmente porque hay este movimiento que queda aquí y esto luego le cuesta concentrarse, entonces no hay movimiento. Y al no haber movimiento no hay expulsión. O si el intestino está así, muy concentrado y no puede expandirse, tampoco hay movimiento. Entonces, a veces estamos más yin, ¿no? Es que tú estás muy yin, ¿no? Una persona que está muy dispersa, que todo lo de, ay, no sé qué, caótica, ¿no? Está mucho más yin que yang. Tiene un desequilibrio. Y una persona que se encuentra en ese estado, o una persona que está muy, muy estricta, muy así, está mucho más concentrada, mucho más yang, y no tiene la capacidad de la reflexión, de la tolerancia, porque hay cosas que son yin y cosas que son yang. El equilibrio es este. Entonces, una persona está en desequilibrio, y lo mismo es que está en desequilibrio yin como yang, está en desequilibrio. Cuando una persona está en desequilibrio, ¿qué tiene que hacer para equilibrarse? Si imagínate que yo estoy muy dispersa, muy así todo, sí, no sé qué, muy dispersa. ¿Qué tengo que hacer para equilibrarme? ¿Irme a dónde? Al centro, muy bien. Porque si me voy al yang, voy a estar como una campana, dando campanazos. Me voy al centro, empiezo a comer alimentos equilibrados, empiezo a masticar, y entonces mi energía se va a centrar. Aquí hemos tenido personas con una enfermedad muy yin, no de comportamiento, sino de físico, una expansión muy grande, y hemos tenido personas con mucha rigidez, que no se pueden ni doblar. Entonces, dice, tú tienes que comer de una manera y tú tienes que comer de otra. No, las dos tienen que comer del centro. Eso es lo que está pasando con la macrobiótica esta moderna, que dice, tú estás muy yang, estás muy rígida, estás muy bien, tienes que comer cosas yin. No, o sea, esto es un gran error. Hay que ir al centro. Y para esto hay que entender esto. Entonces, cuando vemos este movimiento energético de expansión y de concentración, yin, por ejemplo, es frío. Entonces, todo lo que se da en el frío, o sea, todo el frío es yin. Entonces, y esto es calor. Fíjate qué hace el cuerpo, qué hace la naturaleza. En un clima frío nos dan alimentos concentrados. Y fíjate, en el clima caliente, cuando somos en verano, ¿cómo son las plantas? ¿Cómo son los vegetales? Son mucho más yin. Hay la judía tierna que se expande, hay las frutas, hay las lechugas que se abren. Sin embargo, en invierno hay raíces mucho más concentrados. Eso puede ser una contradicción. ¿Qué es esto, no? Entonces vamos a entenderlo. Eso es una cosa importante entender. Entonces, mira, cuando algo se expande, vamos a poner un árbol, aquí un poquito. Cuando algo se expande, como puede ser una fruta, ¿no? Fíjate, tiene un movimiento expansivo muy grande, porque cada vez las ramas son más finas. Y llega un momento que se hace la hoja. El yin es expansión y se va debilitando. El tronco ese yo no lo puedo cortar con la mano. Estas ramas tampoco, pero llega un momento que la hoja yo puedo cogerla y romperla. Y luego hay la flor. Fíjate que cada vez es más yin, más disperso. Yo la flor la puedo coger y la puedo romper con la mano. ¿Sí? Yin se va expandiendo, se va expandiendo, se va expandiendo. Entonces, llega un momento que la flor es tan débil que puede desaparecer. ¿Y qué hace el universo? Se concentra.
¿Y qué hace? Crea la semilla. De la parte más yin de un vegetal, ahí se crea la semilla. Yin produce yang. ¿Se entiende un poquito esto? Y así la vida continúa. Yin produce yang. Luego la semilla cae al suelo y yang produce yin. Porque si esto se muriera en la flor, que es la máxima expansión del mundo vegetal, es la flor, si se muriera ahí, ¿cómo continúa la vida? Se queda parado. Y si yang, que es algo concentrado, mirad el fuego, se va concentrando, al final, ¿qué queda? En ceniza. Si no se hiciera este movimiento de que yin produce yang y yang produce yin, no existiría la vida como existe. Entonces, en un clima frío, nos dan alimentos concentrados, porque yin produce yang. Y en un clima cálido, nos dan alimentos refrescantes. Si te fijas, es un equilibrio natural, porque si en el calor me dan alimentos cálidos, que me calienten, puedo explotar. Y si en el frío me dan alimentos que me enfrían, no puedo vivir. Y ese es el orden del universo. Y en esta línea entendemos la macrobiótica. Entonces hay que buscar alimentos. En este momento, por ejemplo, para ti, ¿qué necesitas? Tú necesitas una energía que te dé movimiento, que te haga avanzar, que te refuerce. ¿Dónde la vas a encontrar? ¿En alimentos que te enfríen o en alimentos calientes? Si tú comes alimentos fríos, tú comes alimentos que te enfrían, el frío paraliza. Cuando tú tienes frío, cuando yo tengo frío, me encojo y empiezo, ¡ay, qué frío! Y me dices, vamos a pasear. Digo, no, que tengo frío, me pongo aquí al fuego. Cuando tengo calor, estoy mucho más disponible. Entonces, nosotros debemos mantener nuestra temperatura interna, que es lo que Gustavo va a explicar a la tarde o mañana, para mantener la temperatura interna, porque en el calor las cosas se mueven. Y muchos problemas de salud vienen por la rigidez, que está ocasionada por el frío. Y el frío está ocasionado internamente por la acidez. Cuando yo tengo acidez en mi cuerpo, que la acidez produce fermentación, mi cuerpo automáticamente baja un poco la temperatura para evitar que esta acidez, para ralentizar esta fermentación. Entonces se instala un frío, manos frías, pies fríos, quiere decir que hay una cierta paralización, que la sangre no tiene la fluidez de llegar a las manos. Entonces, en el frío me paralizo. Entonces, en este momento, cuando queremos conseguir un cambio y queremos enfocarnos hacia la salud, hay que eliminar la acidez del cuerpo para evitar que el cuerpo se enfríe y para crear movimiento. Es así de simple, con la macrobiótica. Simplemente es crear el movimiento necesario para que mi cuerpo vaya creando y formando los nutrientes y todo lo que yo necesito y el cuerpo se arregla solo. Hay enfermedades que necesitan más tiempo y hay enfermedades que necesitan más precisión. Eso tenemos que verlo. Si lo queréis ver con nosotros podemos orientaros. Y porque yo pienso que al principio sí que es importante que nos guiemos por alguien que sepa. Muchas veces hemos encontrado personas que por ellas mismas han empezado la macrobiótica y muy bien, pero hay detalles que no se pueden dejar de lado. Entonces, aquí nos encontramos con los chapatis, con el sarraceno tostado, que eso da mucho calor al cuerpo. Entonces, necesitamos calor para mover el motor. Un motor frío, esto no tú no arrancas, es que está frío el motor, ¿no? Es que se dice, yo no tengo mucha idea, pero siempre se dice, ¿no?, que el frío es paralizante y el calor mueve. Pues hay que introducir calor en el cuerpo. El agua, por ejemplo, quita el calor. Yo, por ejemplo, puedo tomar una alimentación muy equilibrada y me bebo un vaso de agua y quito el calor. Después decimos, beber lo menos posible. O sea, hay unas leyes que son importantes a tener en cuenta. Es duro, es difícil, sí, no es fácil. Es muy económico, pero es difícil. Pero lo que encontramos, las consecuencias o lo que nos va a llegar es muy gratificante. Entonces, a veces vale la pena sacrificarse un poquito, si es que creemos en esto, porque si no se cree en esto, dices, oye, paso de todo. Pero si vemos que hay
un hilo que me va a llevar a la salud, hay que mentalizarse, decir, va, ahora voy a hacer esto y voy a hacerlo con conciencia y voy a crearme un espacio donde yo esté cómoda haciendo esto. Yo, por ejemplo, no haría un número 7 en casa de mi madre, por ejemplo, porque mi madre, pues, lógicamente, cocina o comida que dices, mamá, qué bueno está esto. O sea, entonces yo no haría un número 7 allí, me iría pues a un sitio diferente, ¿no? O sea, quizá hay que protegerse también, ¿eh? Para hacer una alimentación más estricta, que al principio creo que es necesaria.